El café estaba casi vacío cuando Isabella se deslizó en la silla frente a mí, su bolso de cuero haciendo un fuerte ruido al colocarlo sobre la mesa. Sus dedos, adornados con anillos gruesos de oro, empujaron una pila de papeles hacia mí, los diamantes brillando bajo las luces intensas del café. Todo está sellado, dijo, con los labios pintados de un rojo intenso, pero la sonrisa que me dio no llegó a sus ojos. Papá actualizó su testamento unas semanas antes de fallecer. Todo va para mí. Mi nombre es Ella Carter, y a mis 31 años, estaba viendo a mi hermana menor tratar de borrar los últimos deseos de nuestro padre, usando la misma frialdad y precisión con la que había manipulado a nuestra familia desde que tengo memoria. ¿De verdad pensaste que él te dejaría todo a ti?, continuó Isabella, removiendo la espuma de su capuchino sin tocarlo. La dulce, bondadosa ella, que pasó su vida haciendo voluntariado en refugios de animales en lugar de aprender a manejar la empresa. ¿En serio? Miré el testamento. La firma de papá me miraba desde el papel. Después de luchar contra un ataque al corazón el mes pasado, Gregory Carter había dejado un imperio tecnológico, Carter Innovations, valorado en miles de millones, un legado que Isabella ahora intentaba reclamar como suyo. Esta no es su firma, dije en voz baja, siguiendo con los dedos los ángulos afilados del garabato que no coincidía con la caligrafía meticulosa de nuestro padre. La sonrisa de Isabella vaciló. ¿Es la suya?, pregunta en la firma de abogados. Todos fueron testigos. ¿Te refieres a la firma de tu esposo? Miré sus ojos sin titubear. ¿La misma firma que ha intentado tomar el control de Carter Innovations durante años? Jared es un abogado brillante, replicó, su compostura cayendo un poco, y sabe lo que es mejor para la empresa, a diferencia de ti, que probablemente donarías todas nuestras ganancias a alguna causa. Pensé en la última conversación que tuve con papá, solo unos días antes de su repentino ataque al corazón. Estaba pálido, su voz débil, pero aún firme. El baúl en mi oficina, me dijo, presionando una llave en mi mano. Hay algo importante allí, espera hasta que lo necesites. ¿Sabes cuándo? Aún no lo había abierto. Algo me decía que debía esperar, dejar que Isabella hiciera su movimiento primero. Ahora, mientras ella se sentaba frente a mí, sonriendo sobre su aparente victoria, supe que el momento había llegado. ¿Quieres escuchar algo fascinante?, dije, bebiendo mi té de manzanilla. Papá y yo tuvimos muchas charlas mientras tú estabas ocupada organizando galas y manejando tus campañas de relaciones públicas. ¿Sabías que él llevaba registros meticulosos de cada junta directiva, de cada trato turbio, de cada manipulación? El rostro de Isabella se tensó. ¿De qué hablas? Toma el trato Blackwood, por ejemplo, continué, como tú y Jared orquestaron la compra hostil. Despojaron los activos de la empresa y luego despidieron a la mitad de la fuerza laboral. Papá lo sabía todo. Eso es negocio. Me despidió con un gesto de la mano, aunque noté una chispa de duda en sus ojos. A veces, se deben hacer sacrificios por el éxito. ¿Y qué hay de las pruebas de seguridad que encubriste? ¿El ensayo clínico que mostró efectos secundarios peligrosos en los pacientes? ¿Lo ignoraste solo para empujar el producto a la aprobación de la FDA? Su rostro palideció. Solo estás inventando cosas. Me levanté, tirando mi servilleta sobre la mesa. De verdad, espera al correo. Isabella, papá me dejó algo a mí también, pero supongo que no es lo que esperabas. Al salir del café, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de la doctora Amelia Hayes, nuestra investigadora principal en Carter Innovations. Los archivos están listos, solo da la orden. Sonreí, pensando en el baúl en la oficina de papá y las verdades ocultas que contenía. Isabella siempre me había subestimado, viendo mi bondad como un defecto, mis principios como debilidad. Lo que no se daba cuenta era que papá me había enseñado otro tipo de negocio, uno que pone la integridad por encima de las ganancias. El camino hacia nuestra finca familiar parecía más largo de lo habitual, cada kilómetro pesado con el peso de lo que estaba a punto de enfrentar. La mansión se erguía como una fortaleza, su extensa propiedad llena de dinero viejo y secretos aún más antiguos. Margaret, nuestra ama de llaves de toda la vida, me saludó en la puerta. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar. La muerte de papá la había golpeado fuerte, pero logró dibujar una sonrisa cálida. La señorita Isabella estuvo aquí más temprano, dijo, ayudándome a quitarme el abrigo. Tomó algunos documentos de la oficina de su padre. Lo sé, respondí suavemente, pero no encontró todo lo que estaba buscando. Subí al estudio de papá, mis pasos resonando en los pisos de mármol. La habitación olía a caoba y libros encuadernados en cuero. El baúl estaba escondido detrás de un gran cuadro, un Picasso original que Isabella siempre había insistido en que quedaría mejor en su elegante loft del centro. La llave encajó perfectamente, y la puerta se abrió con un clic. Dentro,
Encontré una pila de papeles, una pequeña memoria USB y una carta dirigida a mí con la caligrafía precisa de papá. Mi querida ella, comenzaba, si estás leyendo esto, entonces Isabella ha hecho su movimiento. La carta reveló todo. Papá había pasado los últimos 2 años documentando las manipulaciones de Isabella y Jared, los ensayos fraudulentos, el tráfico de información privilegiada, las adquisiciones hostiles, pero lo más importante, había establecido salvaguardias para proteger a Carter Onevashens de sus garras. Me senté en el escritorio de papá, revisando documento tras documento. La memoria USB contenía correos electrónicos, registros de transacciones y notas de reuniones que pintaban un retrato condenatorio de las acciones de mi hermana. Isabella no solo había sido ambiciosa, había sido imprudente, poniendo en peligro el futuro de la empresa en busca de su propio beneficio. Mi teléfono vibró con una llamada entrante de Isabella. Dejé que se fuera al buzón de voz. Luego me concentré en el último párrafo de la carta de papá. El verdadero testamento está en el baúl de la empresa, atestiguado por el comité de ética. Isabella intentará usar las conexiones de Jared para suprimirlo, pero no sabe sobre el sistema de seguridad. Recuerdas el código, ¿verdad? Una sonrisa apareció en la esquina de mis labios mientras recordaba la secuencia de números que papá me había hecho memorizar cuando era joven. Siempre me había parecido un juego en ese entonces. Ahora, me di cuenta de que él me estaba preparando para este momento. La doctora Hayes llegó 1 hora después, llevando su propio conjunto de archivos. La junta está lista, dijo, colocando su computadora portátil sobre el escritorio. Están esperando tu señal. Asentí, abriendo el correo preparado. Contenía justo la cantidad de evidencia necesaria para mostrarle la verdad a Isabella, sin revelarlo todo. No todavía. Envíalo, le dije a Amelia. En su penthouse, Isabella abrió el correo. Casi podía imaginar el pánico en su rostro mientras recorría los archivos adjuntos, la evidencia de sus tratos turbios. El trato Blackwood, el encubrimiento de los ensayos, las cuentas offshore. Su respuesta llegó rápidamente: estás blufeando. Esos documentos fácilmente pueden ser falsificados. Respondí con una simple línea: revisa el baúl de la empresa. El código es tu fecha de nacimiento. Ya sabes, esa que has estado diciendo que es diferente durante años. Isabella había mentido sobre su edad para mantener su imagen de brillantez juvenil, pero papá había usado su verdadera fecha de nacimiento para establecer el código del baúl, algo que solo los 3 sabíamos. 1 hora después, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez, era Jared. Lo que sea que pienses que estás haciendo, dijo, con su actitud de abogado perdiendo compostura, no funcionará. Tenemos testigos, contratos firmados. Tienes perjurio y fraude. Lo interrumpí. Papá sabía exactamente lo que planeabas. Lo documentó todo, desde tus reuniones secretas con los ejecutivos de Blackwood. ¿Cuánto les pagaste para traicionar? El silencio resonó a través de la línea telefónica. Luego, ¿qué quieres? Una junta directiva. Mañana por la mañana. Victoria debe estar allí. ¿Y si nos negamos? Miré la pila de documentos sobre el escritorio de papá, años de pruebas, meticulosamente reunidas durante sus últimos meses, mientras fingía ser el patriarca enfermo. Entonces, estos van a la SEC, a la FDA y a todas las principales agencias de noticias del país. Tú decides. Después de colgar, me dejé caer en la silla de cuero de papá, pasando los dedos por los descansabrazos desgastados. Él pasó horas interminables allí, construyendo Prescott Enterprises en algo que importaba, desarrollando tecnologías que salvan vidas, no solo persiguiendo dinero. Lo has hecho sentir orgulloso, dijo Emily desde la puerta, trayendo una taza de té de hierbas. Siempre decía que tenía su corazón y su determinación. Sonreí, recordando cómo Victoria se burlaba de mi sentido del deber, mi insistencia en prácticas éticas. Ella nunca entendió que papá me estaba entrenando para no ser una CEO despiadada, sino una líder que pudiera defender la misión de la empresa. La mañana siguiente llegó gris y fría. Conduje temprano a las oficinas de Prescott Enterprises, tomando el lugar de estacionamiento habitual de papá, ahora legítimamente mío, gracias al testamento verdadero. El vestíbulo se quedó en silencio cuando pasé, los empleados intercambiando miradas curiosas y nerviosas. Habían sido testigos de las jugadas de poder de Victoria a lo largo de los años, viéndola llegar a una aparente victoria. Ahora, iban a presenciar un tipo de poder muy diferente. La sala de juntas estaba llena cuando entré. Victoria y su esposo, Daniel, sentados como reyes en el extremo más lejano. Los otros miembros de la junta estaban rígidos, sus rostros máscaras de profesionalismo neutral. Todos habían recibido documentos selectos de los archivos de papá, lo suficiente para entender lo que estaba en juego. Bueno, Victoria se burló, su tono frío. ¿Qué es esto, Aria? ¿Un último intento por impugnar el testamento?
Tomé mi asiento en la cabecera de la mesa, el asiento de papá. No, Victoria. Esto es para salvar Prescott Enterprises de las personas que intentarían destruirla por su propio beneficio. Las siguientes 2 horas fueron un punto de inflexión. Presenté las pruebas de manera meticulosa, observando cómo cambiaba la expresión de Victoria con cada nuevo documento mostrado en la pantalla. Los ensayos clínicos falsificados, los informes de seguridad ocultos, las empresas fantasmas. Pero fue el video de papá lo que realmente desmoronó todo. Su rostro llenó la pantalla, demacrado pero firme, grabado solo semanas antes de su fallecimiento. Como fundador y CEO de Prescott Enterprises, emito esta declaración respecto al intento de adquisición hostil de nuestra compañía. El agarre de Victoria sobre la mesa se apretó, sus dedos volviéndose blancos. Apágalo. No, dije suavemente. Necesitas escuchar esto. Todos necesitamos escucharlo. El video continuó, la voz de papá firme mientras recitaba cada táctica deshonesta, cada traición, cada decisión poco ética que Victoria y Daniel habían tomado. Nombró nombres, hizo referencia a documentos y dio fechas, todos los cuales yo había guardado de manera segura en múltiples ubicaciones. Además, continuó papá, he modificado mi testamento para asegurar que Prescott Enterprises se mantenga fiel a sus valores fundacionales. Mi hija, Aria, asumirá el control de la empresa, con efecto inmediato tras mi muerte. Daniel saltó de su asiento, su rostro una máscara de indignación. Esto es absurdo. Tenemos un testamento legalmente ejecutado. Un testamento falsificado, interrumpió la doctora Claire Roberts, deslizando copias de un análisis forense sobre la mesa. La firma fue alterada digitalmente. Tenemos pruebas sólidas. La sala de juntas estalló en caos. Varios miembros empezaron a enviar mensajes de texto frenéticamente a sus abogados. Otros se quedaron congelados, atónitos. Victoria me miró con furia, su fachada impecable resquebrajándose. Lo planeaste todo, escupió, tú y papá, conspirando a mis espaldas. No, Victoria, tú lo planeaste todo, cada trato turbio, cada traición, todo fue cosa tuya. Papá solo se aseguró de que hubiera consecuencias. La siguiente hora pasó entre argumentos legales y votaciones de emergencia. Al mediodía, Victoria y Daniel habían sido removidos de la junta, a la espera de una investigación completa. El FBI ya estaba revisando las pruebas de fraude corporativo. La FDA había sido alertada sobre los ensayos clínicos falsificados. Mientras la seguridad los escoltaba fuera del edificio, Victoria me lanzó una última mirada amarga. Has destruido todo. Sí, CEO. Prescott Enterprises nunca sobrevivirá bajo tu gestión ética. Pensé en todas las vidas que habían arruinado, los empleados de la adquisición de Crossfield, los pacientes perjudicados por los apresurados ensayos de medicamentos, las pequeñas empresas que destruyeron para llenar sus bolsillos. No, Victoria, respondí en voz baja. Voy a construir algo mejor, algo que papá siempre quiso, una empresa que haga la diferencia, no solo una ganancia. Las semanas siguientes fueron agitadas. Retiramos medicamentos inseguros, lanzamos nuevos estudios de seguridad y contactamos a las empresas a las que Victoria había perjudicado. Las acciones cayeron al principio, pero conforme nuestra dedicación por hacer lo correcto se hizo clara, los inversores éticos comenzaron a dar un paso al frente. 6 meses después, estaba sentada en el estudio de papá, ahora mío, mirando los últimos informes financieros. Prescott Enterprises estaba prosperando. Nuestro medicamento contra el cáncer recién aprobado mostrando resultados prometedores de ensayos éticamente realizados. Los antiguos empleados de la familia Crossfield habían sido recontratados, ayudando a fortalecer nuestra división de investigación. Emily entró con mi té de la tarde, colocándolo junto a una foto enmarcada de papá en su mejor momento. El centro comunitario se ha comunicado nuevamente, dijo, sonriendo. Quieren que seas la anfitriona de su subasta benéfica otra vez. El evento del año pasado recaudó más para el hospital infantil que nunca. Di que sí, respondí, pensando en cómo Victoria siempre ridiculizó los esfuerzos comunitarios de papá. Y vamos a igualar nuestra donación esta vez, el doble de lo que dimos. Esa noche, mientras me preparaba para irme, noté un pequeño paquete sobre mi escritorio. Dentro, encontré una llave y una nota escrita a mano por Claire. Encontré esto mientras revisaba los viejos registros. Abre la caja de seguridad personal de tu papá en el National Bank. Pensé que deberías tenerla. Dentro de la caja estaba un diario, lleno de los pensamientos, esperanzas y sueños de papá para el futuro de la empresa. En la última página, escrita solo días antes de su muerte, había una nota: mi querida Aria, para este momento, ya has tomado las riendas de Prescott Enterprises y has sido testigo de los desafíos que vienen al hacer negocios éticamente. No siempre es fácil. Victoria nunca entendió que el dinero y hacer una diferencia no tienen que ser mutuamente excluyentes, pero tú lo entiendes.
Estás leyendo este diario porque has demostrado que tienes la fuerza para liderar tanto con la mente como con el corazón. Estoy muy orgulloso de ti, mi hija. Cuida nuestro legado. Con amor, papá. Cerré el diario, sintiendo el peso de sus palabras. Victoria había creído que heredaría todo con ese testamento falsificado, sin darse cuenta de que el verdadero legado de papá no solo estaba en la empresa, sino en la sabiduría de saber que el verdadero éxito viene de levantar a los demás, no de pisarlos para escalar más alto. Prescott Enterprises prosperaría, no a pesar de nuestros valores éticos, sino por ellos. Y en algún lugar, sabía que papá estaba sonriendo, viendo a su verdadera heredera construir el futuro que siempre había imaginado.